listos, amén. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Quién es Jehová? Nuestro sanador. Ocupe su lugar, hermano, en esta hora. Vamos a estar hablando bajo el tema las voces de la cruz. Cuando hablamos acerca de la voz es algo que Dios nos ha regalado, que se efectúa cuando nuestro organismo saca el aire que nosotros tenemos, viaja por medio de las cuerdas vocales y hace que las cuerdas vocales vibren, y es cuando nosotros obtenemos ya sea un tono alto o un tono bajo. Bueno, entendemos que es la voz, pero yo quiero en esta hora hablar acerca de las voces de la cruz. Cuando hablamos acerca de la cruz, aunque nosotros la conocemos porque el Imperio Romano la hizo conocer por sus grandes sacrificios, digámoslo así, que efectuaba, pero en sí la cruz ha sido un instrumento de ejecución, un instrumento que se usaba mucho antes de que los romanos vinieran. Solo que los romanos, a través de su conquista, a través de su imperio, lo divulgaron por todo el mundo antiguo, y al hecho de que Jesucristo hubiera muerto en la cruz le da un realce aún más grande, porque muchas cosas que conocemos en sí no las conocemos porque la historia las presenta, sino porque Jesús estuvo en esa parte de la historia. Todos celebramos o se celebra Navidad. La pregunta es ¿por qué? Porque Jesús nació ahí en Navidad, en ese tiempo. Conocemos acerca del Imperio Romano, pero aunque sí respetamos que el Imperio Romano, bueno, fue poderoso, pero lo conocemos más porque Jesús predicó su evangelio durante este tiempo. Ahora bien, cuando hablamos acerca de las voces, o hablamos acerca de la voz, nosotros no solamente oímos o entendemos que existe la voz audible que nosotros escuchamos. A veces usamos la expresión, por ejemplo, la voz de la experiencia. Usamos la expresión, por ejemplo, la voz de la sabiduría. Usamos, por ejemplo, la expresión, la voz de la paciencia, la voz de la conciencia, y todos oímos esas expresiones. Pero hoy me gustaría hablar acerca de las voces que se escucharon en la cruz del Calvario. Cuando nosotros hablamos acerca de el acontecimiento que sucedió en ese tiempo cuando Jesús fue crucificado, hace unas semanas pasadas estuvimos hablando acerca de el tema, ¿sabes lo que hacen? Porque Jesús dijo una expresión: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Bueno, pero cuando estas personas estaban crucificando a Jesús, que ciertamente entendemos que ellos no sabían lo que estaban haciendo, no comprendían, no tenían la capacidad para poder realmente discernir el propósito por el cual Jesús había venido. Ahora nosotros lo tenemos. Pero había muchas voces alrededor. Algunas voces estaban injuriando a Jesús, se burlaban de él, se mofaban de él. Eran las voces que se oían alrededor de la cruz. Y si va conmigo usted a Mateo, en su capítulo 27, versículo 39, dice así: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: si tú que decías, tú que derribarías el templo en 3 días y lo edificarías, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Vemos que estas expresiones estaban diciendo a la gente que estaba alrededor, aquellas voces que estaban alrededor de Jesús, le decían los siguientes: tú que decías que podías derribar el templo y reconstruirlo en 3 días, tú que dabas tantas palabras de poderío, tú que hacías esto, tú que hacías lo otro, pues si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz, demuéstranos que desciende de esa cruz. Pero no lo hacían de una manera
realmente reverente, sino injuriando. ¿Qué es injuriar? Es burlarse, mofarse de alguien. Cuando alguien injuria a alguien, se está mofando de su dolor, mofándose de lo que está sucediendo. Pero tampoco vamos a hablar de esas voces. Porque Jesús dijo, ¿para qué pierdo tiempo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hablan, no saben lo que están diciendo. Gloria a Dios. Pero vamos a enfocarnos, aleluya, en dos personajes que estuvieron cerca de Jesús en sus últimos momentos. Regularmente pensamos que las personas buenas se acercan al Señor, pero vemos que el Señor a veces atrae a las personas que no son tan buenas. Por eso usted y yo estamos aquí, no porque seamos buenos. Algunas personas dicen, bueno, yo voy a la iglesia porque soy bueno. No, es que así como trajo el Señor a estos dos personajes que vamos a estar hablando, así nos trajo a nosotros. Y yo creo que usted ya está figurando qué personajes eran, ¿verdad? Eran dos ladrones. Yo no le voy a decir que usted era ladrón, yo no le voy a decir que usted era chismoso, que era mentiroso, que era esto y lo otro, porque indudablemente que la voz de la conciencia le está diciendo eso. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Lucas en su capítulo 23, versículo 39. Y vamos a mirar esta parte y vamos a aprender algo muy importante que creo que nos va a hacer de bendición para nuestra vida. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, o sea, le ofendía, le insultaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. gloria a Dios. Aquí vemos tres voces. La voz del primer ladrón, la voz del segundo ladrón y al final la voz de Jesús. Y sobre estas tres voces vamos a estar hablando. Miren, en esta parte de la palabra de Dios podemos ver la voz de orgullo en primer lugar. Hay una voz de orgullo, un hombre orgulloso. También vemos la voz de un hombre humilde. Y al final oímos la voz de esperanza, que es la voz de Jesús. Amén. Vamos a mirar que estos dos personajes, tanto la voz de orgullo como la voz de humildad que se escuchan en la cruz del Calvario, tenían las mismas características que usted y yo tenemos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. Esos dos ladrones tenían el mismo derecho que usted y yo de estar sentados en esta banca. Amén. Ningún derecho. Ningún derecho. Pero por gracia de Dios, Dios nos atrajo. Así como estos ladrones nos atrajo cerca de Él. Mire, quizás la muerte para un familiar de aquel ladrón que habló con una voz de humildad no era linda. ¿Se puede imaginar una madre que está sentada, escuchando que viene la ejecución de su hijo? No era lindo escucharla. Pero estoy segura que cuando ella partió con el Señor y vio dónde estaba su hijo, dijo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en ocasiones el Señor nos atrae con sus lazos de amor y no es muy agradable la manera en que Él nos atrae. Pero Él nos ama tanto que Él, si es posible, nos clava en una cruz con tal de nosotros ser salvos. Ahora, que yo les hable de que el Señor los va a clavar en una cruz para hacerlos salvos, a usted no le agrada mucho. Pero créanme que si es necesario, Dios lo va a hacer. Porque Dios nos ama tanto. Miren, nosotros nos enfocamos en este mundo tanto que nos desesperamos por nuestra edad, nos desesperamos por las enfermedades, por la condición económica, porque qué hemos logrado, qué pudimos hacer, qué resultados tenemos de todo lo que hemos estudiado. Nos enfocamos tanto en lo que nos decían ayer, en los 75 años, y en lo más robusto, en los 80.
Y si hacemos cuentas de todo este tiempo, nos daremos cuenta que los primeros 10 años ni se cuentan, porque son los primeros años que algunos ni siquiera los tenemos en la memoria. Y si tenemos ciertos recuerdos, solamente son como sueños, porque nuestro tiempo es muy corto. Ahora, nos enfocamos tanto en esto que no entendemos que el Señor a veces nos hace pasar por circunstancias muy difíciles, porque el Señor sabe que el tiempo de nosotros es muy corto. Nosotros vivimos como si fuéramos en este mundo eternos. Somos eternos, pero no en este mundo. Y nos desesperamos porque no podemos hacer nada en el trabajo, no logramos hacer nada en la escuela, estudiamos y no aprendemos, y nos desesperamos tanto, se nos olvida que el Señor lo que realmente le interesa es nuestra alma, porque Él sí sabe realmente nuestra condición. A nosotros se nos olvida, solamente nos recordamos de la muerte cuando oímos que un familiar falleció, cuando oímos que un amigo falleció, cuando oímos un accidente. Entonces, como que por unos 5 o 10 minutos nos acordamos de la muerte, pero después pareciese que tenemos Alzheimer, se nos olvida que vamos a morir. Pero las estadísticas dicen que todos, el 100% de las personas que están respirando va a morir. Así que usted y yo querramos enfrentarnos con este visitante que algún día va a venir a tocar a nuestra puerta, querámoslo recibir o no, como quiera, Él va a llegar. Y nosotros debemos estar preparados. Pero el Señor llevó a estos dos varones a la cruz para darles la misma oportunidad. Usted y yo tenemos la misma oportunidad de ser salvos, todo personaje. Ahora, nosotros en ocasiones nos consideramos que algunos somos más santos, algunos son más pecadores, pero en realidad todos somos pecadores delante de la presencia de Dios, pues nuestras buenas obras dice que son como trapos de inmundicia delante de Él. Así que usted y yo somos iguales, no hay ninguna diferencia, sea alto, sea pequeño, sea blanco, sea de tez oscura. Usted y yo tenemos la misma oportunidad, y tenemos esa oportunidad que hoy nosotros debemos de aprovechar. Pero vamos a ver lo que dice la voz del orgullo. La voz del orgullo no quiere que no le den nada. La voz del orgullo quiere salvarse por sí mismo. ¿Sabe? Este hombre empezó a injuriar al Señor. Quizás si lo provoco, a lo mejor me salvo. Pero, hermano, la voz de orgullo no nos va a ayudar en nada. Cuando leamos nuevamente la historia, nos daremos cuenta que la voz de orgullo ni siquiera le hizo caso al Señor. Este hombre empezó a injuriar al Señor. Si eres tú el Hijo de Dios, pues sálvanos a nosotros y a ti mismo. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Y por qué no iba a salvar el Señor? ¿Merecía ser salvo? No, como usted y yo tampoco, pero nos salvó. Ahora bien, cuando hablamos acerca de la voz del orgullo, estamos hablando acerca de la voz de la rebeldía, no querer hacer lo que el Señor dice. El Señor puso estatutos y decretos que, como leímos al principio, si nosotros seguimos esos estatutos y decretos, Dios nos puede bendecir de una manera tremenda. Ahora, no quiere decir que una persona que está enferma no está obedeciendo los estatutos. Bueno, recordemos que Dios tiene un plan en todas las cosas, y a veces Dios permite que ciertas circunstancias se nos sean difíciles a nosotros. Me gusta mucho mirar la historia de Job, porque Job era un hombre recto y justo, pero pasó circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque el Señor quería llevarlo a un nivel más alto. Así que la enfermedad, el problema, las circunstancias difíciles es un escalón para llegar a un nivel más alto. Ahora, dependiendo con qué mirada lo estemos mirando, no nos quejemos. Para este hombre, estar en la cruz era la oportunidad de ser salvo. A veces las circunstancias nos llevarán porque son la oportunidad de ser salvo. Yo sé que usted ha conocido muchos hermanos, pues es usted cristiano y algunos tienen 20, 30 años en cristianismo. Y hemos oído testimonios como el siguiente: oh, yo andaba hacia punto de suicidarme, pero un día llegué a una iglesia y acepté a Jesús. Otros: yo estaba terriblemente enfermo y alguien me habló de que Jesús podía sanarme, fui a la iglesia y Jesús me sanó, pero también fui salvo. Entonces vemos que a veces las circunstancias difíciles son la oportunidad para que el Señor se acerque más a nosotros. No lo entendemos de esta manera porque ¿quién le agrada estar enfermo? ¿Quién le agrada tener depresión? Hace unos instantes se pedía por la oración de un varón que vino ayer y decía: yo siento un gran vacío. Le digo: sí, sé lo que lo sientes, el único que lo puede llenar es Jesús.
Y él tiene la oportunidad de conocer a Jesús. Jesús le está hablando, por eso lo trajo aquí, porque Jesús siempre nos atrae con sus lazos de amor. Amén. Pero a veces no nos agrada cómo lo hace. Pero regresemos para ver qué es lo que pasa con la rebeldía, qué es lo que pasa con el orgullo. Mire, vaya conmigo al libro de Salmos, un salmo conocido que es el Salmo 138. Dice la palabra de Dios así: porque Jehová es excelso. Excelso quiere decir altísimo. Excelso, su sinónimo es grandioso, extraordinario. Pero dice, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Así que vemos que el orgulloso no puede ser recibido en el reino de los cielos. Algunos dicen la siguiente frase, cuando es orgulloso: yo voy a aceptar al Señor Jesús cuando ya esté a punto de morir. Y yo voy a quitar mi orgullo cuando ya sienta que voy a morir, tiro todo. No, hermano, el orgulloso es orgulloso y muere orgulloso. Sencillamente, ¿cómo puede ser salvo? Bueno, solamente por la misericordia del Señor. De otra manera, el orgulloso seguirá siendo orgulloso en cualquier forma. Porque el orgullo no es porque aquel que tiene dinero. Algunos piensan que, aquel tiene dinero es orgulloso. No, he visto personas terriblemente mal económicamente y qué orgullosos son. Porque eso no tiene nada que ver. El orgullo es algo interior. Ahora, vemos que Dios mira al altivo de lejos. Al orgulloso lo mira de lejos. Ahora, yo me puedo preguntar en ese instante, ¿seré yo orgulloso? ¿Será usted orgulloso? Bueno, para que no se sienta mal, en primer lugar quiero decirle que todos tenemos algo de orgulloso en nuestro corazón. Todos somos orgullosos. Querrámoslo o no entenderlo. Si yo empiezo a decir, no, hermano, yo soy humilde, entonces estoy demostrando que soy orgullosamente humilde. Porque todos somos orgullosos, todos tenemos algo de esa naturaleza, todos tenemos algo de mentirosos, todos tenemos algo de ladrones, todos es un gen que ha cruzado desde Adán hasta hoy. Así que no importa lo que usted diga, si hubiese una máquina de ADN espiritual, sabría que todas las obras de la carne, un poquito de ellas está en usted. Ahora, en algunos se demuestra más, en otros menos, pero como quiera, todos somos pecadores al fin. Pero déjeme quizá darle algunos tips para ver si usted es orgulloso. Orgulloso es ser rebelde. Mire, si un joven es rebelde con su papá y dice, yo todo lo puedo, yo hago lo que se me viene a la mente, a mí nadie me manda, bueno, estoy diciendo que es orgulloso. Si no se sujeta en la escuela, cuando va a la escuela y habla mal de sus maestros, es un orgulloso. Si usted no hace caso a la sociedad porque piensa que los policías están locos, que los gobernadores están locos, usted está en rebeldía contra la sociedad. Si usted es esposo o esposa que no le obedece a su marido porque dice, ¿y por qué me va a mandar que si ni siquiera es mi papá? Bueno, déjeme decirle que es una demostración de orgullo. Que ¿por qué no voy a hacer caso a mi mujer? Pues si yo aquí el que mando soy yo. Bueno, es una demostración de orgullo. Alábele. Pero repito, todos tenemos un poco de eso. No se preocupe. A veces se puede escuchar cuando habla por teléfono, ¡ay, cállate que está hablando el hermano! Bueno, pues así somos los seres humanos, ¿no? Gloria a Dios. Pero Dios no quiere que nos mantengamos así, sino Dios quiere ir transformándolos. Así que no se preocupe, yo puedo. A mí no me sorprende si lo veo un día enojado, si lo veo un día gritando. Espero que no se sorprenda cuando me vea de esa misma manera. Pero, para ser sinceros, somos orgullosos los seres humanos. Aleluya. Los niños, no ven los niños cuando usted le quiere dar la mamila y le dice, él ya puede comer. Está todo embarrado, no puede comer, pero él es tan orgulloso que dice que puede comer. Y pudiéramos poner algunos ejemplos, pero a lo mejor se va a ofender el hermano Eliezer y no quiero meterme en problemas con él. Pero todos demostramos nuestro orgullo de una u otra manera. Ahora bien, el Señor, hablando acerca de la salvación, tenemos que despojarnos de ese orgullo. El Señor siempre predicó en contra del orgullo, con las siguientes palabras:
toma tu cruz y sígueme. Cuando hablamos acerca de la cruz, de negarnos a nosotros mismos, el que se queda realmente crucificado es el orgullo no puede bajarse. Por eso en ocasiones cuando alguien nos pisa ahí la planta del pie y nos lastima, dice uno, ay, quiero bajarme de la cruz. En realidad el que se quiere bajar es el orgulloso, porque no quiere humillarse. Y a veces solemos bajarnos, ¿va? Lo bueno que el Señor nos vuelve a subir para arriba. Pero vemos que el orgullo afecta en muchas maneras a nuestra vida. Ser orgulloso no nos va a acercar al Señor, sino nos va a alejar del Señor. Aleluya. Lamentablemente a veces no lo entendemos, no comprendemos que el orgullo nos aleja del Señor. Amén, amén. Yo comprendo que usted sea orgulloso y espero que comprenda que yo también lo soy. Pero también debemos de comprender que tenemos que luchar con esta obra de la carne que está combatiendo nuestra vida espiritual. Y nosotros tenemos que vencerla en el nombre de Jesús. No nosotros, sino Jesús en nosotros. Voy a narrar algunos personajes que usted indudablemente cuando escuche sus nombres va a decir que eran orgullosos. ¿Caín era orgulloso o no? Sí, era orgulloso. No le gustó que el Señor exaltara a su hermano. Esaú era orgulloso. ¿Para qué yo quiero esta primogenitura? Menospreciando, era orgulloso. Coré y Abiram, unos tremendos orgullosos que ya saben dónde terminaron. Balaam también, otro hombre que era orgulloso. Y así pudiéramos nombrar muchos personajes de la Biblia que fueron orgullosos, pero si vamos a su historia nos daremos cuenta que ellos no terminaron bien. Cuando el ser humano se llena de orgullo, el Señor se aleja de él. Es algo que no puede llevarse con el Señor. El orgullo no se lleva con el Señor. Lo más terrible de todo eso, hermano, es que a veces somos orgullosos y no lo entendemos. Porque el orgulloso no se da cuenta que es orgulloso, piensa que es humilde. Los orgullosos como nosotros no nos damos cuenta que somos orgullosos, sino pensamos que somos humildes. Y simplemente cubrimos el orgullo con una capa de humildad, pero en realidad Dios conoce nuestro corazón. Así que lo único que podemos hacerle es decirle como David le decía al Señor, examíname y si ves en mi corazón algo malo, házmelo saber, porque nuestro corazón es engañoso. Si a usted le preguntan si usted es orgulloso, usted va a decir, creo que poquito, hermano, aunque sea un muchote, porque nosotros no queremos aceptar que somos orgullosos. Pero cuando le decimos al Señor, mire, para ser sinceros, usted no se atrevería a decir a una persona que es orgullosa a menos que lo lleve hasta el extremo y que lo haga salir de sus casillas o que quizás usted se baje de la cruz. Entonces si le dice usted es orgulloso. Pero regularmente si alguien te pregunta, hermano, ¿seré yo orgulloso? Usted le va a decir, aunque usted diga que sí, en su mente usted le va a decir, pues creo que poquito, hermano, pero ay, con la ayuda del Señor. ¿Por qué? Porque usted no quiere lastimar a la persona. Pero hay alguien que nos dice las palabras y las dice correctamente y no nos lastima, y aunque nos lastima, Él tiene el bálsamo para curarnos, se llama Jesús. Así que yo le podría decir, usted es orgulloso o yo soy orgulloso, pero lo único que haría es que su orgullo se peleara contra mí. Y le voy a enseñar por qué. Cuando usted le dice a una persona que se equivoca, la persona va a empezar a buscarle más defectos a usted. Si usted quiere hacerse un enemigo de una persona, nada más dígale que se equivocó en algo. Entonces esa persona usted le está diciendo, te doy la oportunidad para que me critiques en todo. Por eso los pastores son criticados, porque los pastores tienen que decir la verdad. Así que somos como un target, pero eso lo entendemos. La palabra del Señor nos es clara que eso es nuestro trabajo. Amén, amén, pero gloria a Dios. Vamos a nuestro punto. Cuando nosotros actuamos con orgullo, nos alejaremos de la cruz. Pero ahora vamos a oír la voz de humildad. ¿Qué dijo la voz de humildad? Regrese por favor conmigo a Lucas 23, versículo 40. Y tenga ahí su Biblia abierta. Primero definamos qué entendemos por humildad, porque a veces tenemos un concepto muy diferente a la humildad. Oh, yo pienso que una persona humilde es aquella que trae una ropa desgarrada. Una persona humilde es aquella que trae un carrito de hace 20 años, que se le está desbaratando. Una persona humilde es aquella persona que nunca dice nada, que está bien calladito. Una persona humilde es aquella que no tiene dinero. Y le decimos, oh, qué humilde es esa persona, no tiene dinero. O vive en una condición humilde, pero en realidad no tiene nada que ver la humildad con eso, aunque en ocasiones se enlazan.
Pero la humildad es una actitud de nuestro corazón, una actitud de nosotros, cómo nosotros actuamos ante las situaciones, cómo nosotros actuamos, es donde se mira realmente la humildad. Vamos a leer esta porción. Dice así: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. En primer lugar, hermano, la persona humilde es aquella persona que sabe reconocer sus equivocaciones o sus errores. Esa es una persona humilde, aquella persona que sabe entender que es un ser humano y que se equivoca. Este hombre no le echó la culpa a nadie, no le echó la culpa a la sociedad por lo que había hecho. No dijo, bueno, nosotros estamos aquí injustamente porque la sociedad nos obligó a robar y yo no quería robar, pero las circunstancias me obligaron a hacerlo. Ellos dijeron, nosotros estamos aquí porque merecemos estar aquí. Y eso es la humildad, que nosotros somos pecadores y entendamos que lo somos, que nosotros somos mentirosos y entendamos que lo somos, que aunque nos duela en reconocerlo, porque eso, la humildad es dolor, a veces no nos gusta. El orgullo es algo que es lindo, ¿no? Pasional, que toda la gente quiere ser orgullosa porque se siente bien, que le aplaudan, que le alaben. Pero reconocer nuestros errores no es muy agradable, pero es uno de los pasos para ver si nosotros somos humildes o si nosotros necesitamos ser humildes. Otro muy importante que podemos ver en este mismo versículo es tener compasión de las personas que están a su lado. Este ladrón dijo, yo justamente merezco lo que tengo. He sido ladrón, he sido malo, pero este hombre que está aquí no ha hecho nada malo, no ha hecho ninguna cosa mala. Entonces, hermano, repito, ser humilde es reconocer en primer lugar su condición y en segundo lugar tener compasión de las demás personas que están a su lado. Este varón demostró su humildad. Pero no solamente eso, hay un punto más importante, porque estamos hablando de la salvación. Quizás en estos dos puntos en los que estoy hablando pudiera ser una humildad humana. Reconozco mis errores y tengo compasión de las personas. Bueno, me convertiría en un ciudadano humilde. Pero yo no quiero solamente ser un ciudadano humilde de este mundo, sino quiero ser un ciudadano humilde del reino de los cielos. Y para ser un ciudadano humilde del reino de los cielos, tengo que acercarme a quien es el dueño del reino de los cielos. Esto es a Jesús. Miren, vamos a leer el versículo 42. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La humildad para un cristiano es esto, que reconozcamos a Jesús como nuestro Rey y Señor. Algunas personas dicen, bueno, yo soy compasivo, así que tengo derecho a ir al cielo. Pero acuérdense que es una mezcla de humildad con orgullo. Pero usted y yo, cuando reconocemos que hay un Rey, entonces decimos, no merezco ir al cielo. Entonces, hay personas que creen que merecen ir al cielo porque son muy buenas. Ser bueno es bueno, pero no es suficiente para ir al cielo. Repito, ser bueno es bueno, pero no es suficiente para ir al cielo. Porque por muy bueno que usted sea, no es suficientemente bueno para ir al cielo. Pero cuando usted reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, cuando usted reconoce que Jesús tiene un reino, que Jesús es Rey y como Rey usted se tiene que sujetar a Él, entonces usted va a ceder todo su ser. Porque a veces solemos ceder ciertas áreas de nuestra vida, pero ya cuando se habla de toda la vida, ya no queremos ceder toda la vida. Y el Señor no nos pide la mitad de nuestra vida, nos pide toda nuestra vida. Y si hacemos un justo juicio, sabremos que es justo, porque Él no entregó a medio hijo,
Él no se medio crucificó, Él por completo. Así que es justo de nosotros que si Él lo hizo por completo, nosotros debemos de entregarnos a Él por completo. Ahora, este versículo nos enseña otra cosa importante, que hay un reino. Pero no solo un reino, hay más de un reino. Hay el reino de la tierra, o sea, terrenal, y hay un reino espiritual. Y esto nos lleva a dos palabras sencillas. Hay un cielo y hay un infierno. Sencillo como eso. Cuando nosotros entendemos que existe el reino del Señor, entonces entendemos que existe el reino de las tinieblas. Si hablamos del reino de los cielos, entonces tendremos que hablar de un reino de tinieblas llamado infierno. Y cuando ya hablamos del infierno, pues ya digo como que se arruinó la cosa, ¿verdad? Porque nadie quiere huir del infierno. Algunos creen que no existe el infierno. Algunas sectas dicen que el infierno no existe, que solamente son fábulas, que es una mala interpretación bíblica. No quería decir esto lo que dice el cristiano tradicional, sino que fue una mala interpretación. Hablaban de un lugar donde se quemaba la basura y era todo eso. Y sí es cierto, lo que dicen es cierto. Hay un lugar que se quemaba la basura en Israel, que era una comparación que Jesús usaba para demostrarnos que existe ese lugar en el área espiritual. Y nos narra una historia acerca de un hombre llamado Lázaro y otro hombre llamado el rico, y nos muestra básicamente cómo es el infierno. O sea que el infierno es real. Dígalo conmigo. Amén. El infierno es real. Y si no nos ponemos listos, ay Señor, mucha gente va a ir a parar allá. Pero regresemos. ¿Por qué hablamos de estos dos reinos? Porque es importante. Hablamos de dos aptitudes, de la aptitud orgullosa y de la aptitud humilde. Entonces nos da la suma de lo siguiente: orgulloso, reino de las tinieblas e infierno. Humilde, reino de los cielos y paraíso. Nosotros queremos ir al paraíso, anhelamos ir al paraíso. Cuando nos hablan acerca del paraíso, de las calles de oro y del mar de cristal, nos emocionamos porque todos queremos ir para allá. Aunque ya está el boleto comprado, cuidado, porque muchas personas me han contado que cuando agarran un avión a veces llegan y no tienen el boleto. No vaya a pasar con nosotros lo siguiente. Jesús nos dice que existe ese reino. Lea conmigo unas porciones bíblicas. Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os apartaré lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sé que el Señor está en un reino y quiere que nosotros estemos en ese reino. Ahora vamos a ver otra porción bíblica que nos ratifica lo que estamos diciendo. Juan capítulo 18, versículo 36. Dice Jesús, después, antes de la crucifixión, cuando estaba hablando con esos personajes que le estaban examinando, les dijo lo siguiente. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Aquí les está diciendo: hay un reino que está en la tierra, pero yo tengo un reino. Entonces entendemos que existen los dos reinos. Algunas personas le van a venir a ustedes a decir, que no sea usted fanático, que el infierno no existe. Pero me gusta pensar, mire, platico con algunas personas cuando tengo la oportunidad y digo, yo no solamente creo en el Señor porque me platicaron, sino porque me gusta, parte de que indudablemente el Espíritu Santo trae convicción, porque eso es lo principal. Pero siempre me gusta meditar lo que dice la palabra de Dios y picarle de aquí y picarle de allá, porque la historia misma nos habla y nos ratifica lo que la Biblia nos dice. En la historia puede encontrar acerca de la Biblia, en la medicina puede encontrar acerca de la Biblia, en todas las áreas, en las matemáticas, los sabios matemáticos
los más grandes sabios matemáticos han sido inspirados por la palabra de Dios para hacer los grandes descubrimientos. Y yo le digo a una persona, si yo hubiera sido un ateo, créame que hubiera sido un ateo bien aferrado. Pero como soy un cristiano, también soy un cristiano que no simplemente oigo lo que dicen, sino me gusta investigar. Y si usted va a la historia, usted se podrá dar cuenta que los chinos, los mayas, los aztecas, los romanos y todas las culturas antiguas siempre han hablado de un cielo y un infierno. Lo dibujan de diferentes maneras, pero ellos creen o creían que había un cielo y que había un infierno. Así que no me vengan a contar de que esto es nuevo, porque eso no es nuevo. Hasta las personas que no tenían la Biblia entendían que había un cielo y un infierno. Ahora, sería más torpe de mi parte o ignorante de mi parte hacerle caso a aquellas personas que ni siquiera tienen hechos históricos, de que simplemente dicen que el cielo y el infierno no existen, cuando la historia nos dice que muchas culturas antes de nosotros, incluso sin conocimiento bíblico, creían que había un mundo después de este mundo. Así que, hermano, qué importante es que nosotros creamos que existe este reino. ¿Por qué? Porque nos da la esperanza y nos da la fuerza para seguir luchando. Si nosotros pensamos que después de esta vida se acabó todo, pues ¿para qué venimos a la iglesia? El apóstol dice, comamos y bebamos, pues vamos a morir. Pero la Biblia nos enseña que hay un mundo después de este mundo. Amén, amén, gloria a Dios. Mateo capítulo 22. Y con este versículo cerramos esta parte, no se me emocionen. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios? Cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, gloria a Dios. Hay un mundo después de este mundo. Y usted y yo no nos morimos, simplemente nos separamos de este cuerpo que le conocemos como la primera muerte, pero después no morimos, pues somos eternos. Es importante que entendamos esto. Ahora, me gustaría que vayamos a escuchar la tercera voz, la voz de esperanza que está en la cruz. Es la voz de Jesús. No hay voz más linda. Yo creo que usted está aquí porque un día la pudo escuchar. Y quiero hacer una pausa porque muchos de nosotros la escuchamos en una ocasión y ya no la hemos escuchado por mucho tiempo. Me gustaría que usted se fuera en esta hora volviendo a escuchar la voz de Dios. Porque repito, a veces hemos escuchado la voz del Señor. ¿Cómo me doy cuenta cuando una persona ha escuchado la voz del Señor? Digo, ha escuchado, estoy hablando en tiempo pasado. Cuando me empieza a decir, me acuerdo cuando yo iba al servicio y la gloria de Dios bajaba. Me acuerdo cuando yo era usado. Me acuerdo cuando yo era, y yo era, o yo estaba. Eso me está diciendo que hace un poco de tiempo que no escuchas. Porque Dios hace milagros continuamente. Amén. Cuando una persona escucha la voz de Dios, puede sentir que escucha la voz de Dios. Siempre anda emocionado con algo diciéndote. Algo vio en la Biblia que le impactó. A veces, yo creo que usted ha sido su caso. Y algunas veces hasta lo hemos expresado de esta manera. Espero no ser ofensivo, pero a veces comparto con las personas que tengo más confianza. Que a veces nosotros cuando leemos la Biblia salimos como gallinas que acaban de poner un huevito, ¿va? Por todos lados. ¿Por qué? Porque nos emocionamos, ¿cierto? Nos emocionamos y a veces yo leo una porción y voy corriendo a ver a mi esposa y le digo, fíjate que aquí, y me hace, oh, está bien. He entendido que hay veces que no es para ella, era para mí la palabra. Aleluya. Pero a veces viene ella también y dice, oye, fíjate que vi esto. Pues a lo mejor yo ya lo había visto. Como sé cómo se siente cuando te toman así, pues yo digo, oh, qué bueno. Pero ya lo recibí, pero el punto es que es cierto, nos emocionamos, ¿verdad? Entonces yo me puedo dar cuenta cuando una persona sencillamente está escuchando la voz de Dios, porque no precisamente que vaya a llenarse su cuarto de niebla y que se oigan unos pasos así y digan, oh, una revelación. No. Sencillamente cuando usted abre la palabra del Señor y usted empieza a llorar y a llorar y a llorar, y a veces hasta la Biblia tiene que quitar porque si no se le está arruinando. Usted está escuchando la voz del Señor, porque el Señor habla de muchas maneras, a veces escuchando un canto, a veces viendo una acción, a veces me ha tocado que vas en el carro y el que está a su lado se te queda viendo así como, ¿y este qué tiene?
que digan lo que digan, yo me voy gozando. No sé expresar, no puedo explicar lo que Dios está diciendo, pero yo sé que Dios me está hablando. Ahora, pero vuelvo a lo mismo, esa voz es maravillosa. Esa voz que cuando ya no quieres seguir te habla, que cuando ya no quieres hacer tu trabajo te esfuerza, porque para ser sinceros, todos los que estamos aquí, hay momentos en que ya no queremos seguir adelante, se sentimos pesados, alguien te falla, alguien hace algo indebido, se burlan de ti, se mofan de ti. Usted y yo somos iguales, todos se burlan de todos, aunque no quisieran hacerlo, todos ofenden a todos. Satanás puede usar, o Dios permite también que nos digan alguna cosa para que nosotros podamos sentirnos un poco tristes. Amén, porque después de la tristeza viene la alegría. Pero hay momentos en los que no podemos seguir, pero la voz siempre está ahí, esa voz dulce que nos dice, sigue adelante. A veces vienes al altar, yo no sé, usted quizá tenga una propia experiencia, pero aunque he dicho que no me gusta guiarme por experiencias, puedo contar una de mis experiencias, porque usted tiene que guiarse por la palabra, recuerde, ¿va? Pero hay ocasiones que cuando estoy bastante triste, siempre el Señor me trae una visión a mí, que me la dio cuando yo tenía 15 años, y cuando ya estoy a punto de que reniego de las situaciones, porque reniega uno de las situaciones, te cansa, no estás gritando en el mundo, ni tampoco me he peleado con el Señor, pero dentro de mi interior a veces quiero decirle, Señor, ya no puedo. Y siempre me ha tocado que cuando estoy en esa ocasión, cierro mis ojos y siempre viene esa misma imagen. Y no necesita decirme el Señor nada, porque sé que Él me está hablando. Nunca oigo su voz audible, pero sencillamente cuando me trae ese recuerdo en mi mente, sé que es Dios y que me está diciendo, hey, no te he dejado, aquí estoy. No es lo que sientes, es lo que yo prometí. Pero Dios siempre nos habla. O sea que estamos hablando de la voz que siempre nos anima. Pero vamos a oírla aquí escrita. Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿qué nos muestra esta voz? En primer lugar, esta voz nos demuestra que solo le va a responder al humilde. El otro le injurió. Volvamos a la escena. Empezó a injuriarle al Señor Jesús, pero el Señor Jesús no perdió su tiempo en responderle ninguna de sus ofensas. Pero cuando este joven humilde se acercó a él y le habló, Jesús le respondió. Entonces, en primer lugar, vemos que la voz que usted necesita escuchar, que yo necesito escuchar, cuando estamos en tremendos problemas, solo la vamos a escuchar cuando nos humillemos al Señor. Cuando nosotros le digamos, Señor, ya no puedo, aquí estoy, mira, ya estoy a punto de tirar la toalla, pero yo aquí estoy. Entonces es cuando usted va a escuchar la voz, cuando usted abre su corazón delante del Señor. Entonces es cuando esa voz siempre va a contestar. Amén. Ahora, pero si usted va con una actitud orgullosa, lamentablemente, déjeme decirle que no va a escuchar esa voz. Por más que usted grite, por más que usted haga, brinque, salte, no va a escuchar la voz, porque la voz solamente responde a la humildad. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en la voz? ¿O qué encontramos en esta voz? El perdón. Tan sencillamente como el perdón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo te perdono, pero la pura acción que le dijo, entendió aquel varón que el Señor le estaba perdonando. Como seres humanos siempre batallamos en esta área. Amamos a Dios. Yo sé que usted lo ama, yo lo amo. Pero nuestra vida espiritual en ocasiones, ya sea por el trabajo, por los problemas, por las circunstancias, siempre decae en ocasiones. En realidad nosotros pensamos que es algo que sucede de la noche a la mañana, pero no. Todo pecado, toda falta siempre trae un trasfondo. Nos descuidamos espiritualmente. No quiere decir que no estés en la iglesia. A veces estamos en la iglesia, pero nos dedicamos tanto a las cosas materiales que no vemos lo espiritual. Podamos estar predicando incluso, cantando incluso, pero nos descuidamos en nuestra vida espiritual. Y al descuidarnos, empieza a haber una separación. Y si nosotros entendemos que es el pecado, es aquello que nos separa. Así que puede ser tu trabajo, puede ser tu carro, puede ser tu estudio, no sé qué te distrae de la comunión con el Señor, pero nosotros necesitamos una comunión con el Señor. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a Él, lo primero que vamos a recibir es el perdón. Algunos dicen, pero es que yo no he pecado. Ay, Señor,
¿Por qué no entendemos que nosotros pecamos continuamente? Ay, hermanos, si casi al puro respirar ya estamos pecando nosotros. Así que nosotros pecamos delante del Señor. Pero cuando nos acercamos a esa voz nos va a perdonar. Esa voz nos va a dar esperanza. Ese hombre ya estaba ahí. ¿Qué puede esperar una persona que ya está en la cruz? Solo esperaba la muerte. Porque físicamente una persona que está en agonía solo está esperando la muerte. Lo más que ellos podrían haber estado esperando es diciendo: tengo tanto dolor y solo estoy esperando que algún soldado romano agarre ese martillo y me quiebre los pies. Era lo que esperaban, era lo único que esperaban, nada más, porque era lo único que les dio. Tenían dos opciones: pasar 2 o 3 días colgados, quizás devorados por las fieras, o sencillamente que viniera un soldado y agarrase uno de esos martillos para quebrarle las piernas y que muriera más rápido. Pero eran las únicas dos esperanzas que tenían. Pero cuando llegó Jesús, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya, gloria a Dios. Y es lo que el Señor nos dice, hermano. Quizá usted y yo tengamos problemas. Quizá usted y yo nos sintamos en la cruz. Quizá usted y yo sintamos que nuestros problemas económicos no se pueden solucionar, que nuestra enfermedad no se está solucionando, que nuestros hijos no nos están obedeciendo. Cualquier cosa que usted pueda tener, puede sentir que es una cruz. Pero yo quiero decirle que hoy la voz del Señor dice: estarás conmigo en el paraíso. Yo no le aseguro que hoy estará con él en el paraíso. Y yo creo que si a alguno le dijeran: hoy estarás conmigo en el paraíso, dijera: ay, Señor, espérame tantito que crezcan mis hijos. Porque es la respuesta de uno, ¿verdad? Pero, y hablando en el área espiritual, aunque vamos hacia un reino espiritual, hoy podemos disfrutar de ese reino. Porque el reino de los cielos ya está establecido. ¿Qué hace al cielo cielo? La presencia misma de Dios. ¿Qué hace al infierno infierno? La falta de la presencia del Señor. Así que, hermano, usted y yo podemos estar emocionados queriendo ir al paraíso. El paraíso es paraíso porque la presencia del Señor está ahí. Pero el Señor nos hizo una promesa maravillosa y nos dijo que nosotros somos templo y morada de su Espíritu Santo. Así que cuando nosotros aceptamos a Jesús, ¿qué es lo que está trayendo Jesús a nuestro corazón? Su reino, su paraíso está en nosotros. Ahora, ¿por qué no lo disfrutamos? Quizá porque no tenemos ese conocimiento y no se nos puede abrir nuestro pensamiento, pero el reino ya está en nosotros. El apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, pero el morirme es ganancia. Yo ya estoy en el paraíso, yo ya estoy disfrutando de las bendiciones. Y yo le invito a usted que disfrute de las bendiciones del Señor. El Señor quiere que usted entienda que el reino del Señor está en su corazón, que lo único que debe dejar es que expanda. El Señor siempre habló de su palabra como una semilla, y de la fe como una semilla de mostaza, que es plantada, pero que esa semilla tiene que crecer. Ahora, le voy a ser sincero: una semilla jamás podrá germinar en un lugar seco. Necesita un líquido vital para que empiece a fluir. Quizá usted y yo ya tengamos la semilla de la fe, ya tenemos la presencia del Espíritu Santo, porque Él nos bautizó, nos selló y nos tocó con su Espíritu, dependiendo lo que hemos permitido hacer al Señor en nuestra vida. Pero el Señor está aquí. Si nosotros le permitimos que Él crezca, Él crece. Si nosotros nos llenamos de orgullo, no va a crecer, porque acuérdense que Él se aleja de la persona orgullosa. Hemos escuchado en esta hora las 3 voces: la voz del orgullo, la voz de la humildad y la voz maravillosa de Jesús. Yo no sé qué es la que quiere escuchar más usted. Yo no sé si usted quiere seguir con esa voz de orgullo, respondiendo y actuando con orgullo. Yo no sé si usted se decide en esta hora a ser más humilde y decirle: Señor, yo quiero escuchar más su voz. Y cuando escuchemos su voz, créame que nuestros problemas van a ser diferentes. Yo no prometo que los problemas se le van, pero sí le aseguro que Dios nos da una capacidad diferente de actuar en los problemas. Jesús podía haber quitado a ese hombre de la cruz. Claro que sí. Claro, él hubiera podido, ¿sabes qué? Voy a parafrasear, esto no está en la Biblia, mucha atención. Pudiera haber dicho: me caíste muy bien, muchacho, bájenlo de la cruz. Y hubiera bajado de la cruz hace unos instantes,
se nos hablaba acerca de un joven que iba muerto, ya lo llevaban a enterrar. Jesús se acercó y le dio vida. ¿Podía hacer Jesús esto? Este joven ni siquiera estaba muerto, estaba todavía en la cruz y estaba vivo. Pero el Señor Jesús no lo quitó de su sufrimiento, porque le iba a llevar a un lugar diferente. Quizás el Señor no te quite tu sufrimiento hoy, quizás sí, quizás mañana o quizás nunca. Pero lo que sí se hace decir es una cosa, que cuando Jesús llena nuestra vida, todo lo podemos soportar. Estoy seguro, hermano, que no puedo mirar el rostro, ni usted se lo puede imaginar, ni le pido que se lo imagine. Pero estoy seguro que después de que escuchó esta voz, este joven, su muerte fue diferente. Así que yo le invito en esta hora. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Yo no le voy a preguntar ni quiero que me diga un amén si ha dejado de escuchar la voz de Dios hace mucho tiempo. Si usted la escuchó ayer, qué bien. Pero hoy puede escucharla una vez más y es una voz maravillosa. Pero si usted no la ha escuchado en mucho tiempo, me gustaría invitarle para que juntos pasemos aquí al altar y le digamos: Señor, quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Quiero que tú hables a mi vida. Él es quien resuelve nuestros problemas. Yo le puedo contar todos mis problemas a las personas. Quizás me den un consejo. Quizás ni siquiera un consejo. Quizás en vez de darme una palabra de aliento, me dan una palabra que más me destroce. Pero Jesús siempre tendrá la palabra que usted necesita.